Estamos grabando. Sí, está grabando. Ajá. Bueno, ya estamos en Facebook. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a continuar con nuestro séptimo encuentro Conocimiento, Ciencia y Tecnología en un mundo multicultural en versión Internet. Hoy tenemos la participación de Rafael Francisco Márquez Caballé y Mario Saldaña. Voy a leer el currículum de, bueno, unas breves líneas sobre quién es Rafael Francisco y quién es Mario. Entonces comenzamos con Rafael Francisco Márquez Caballé. Posee licenciatura en física por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias y posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geología. Es ayudante investigador en el Departamento de Estado Sólido del Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México. De 2012 a 2013 a 2019 formó parte del grupo IWANI Divulgación, donde realizó contenidos de divulgación científica, coordinación de eventos en distintas disciplinas. Su objetivo profesional es generar y transmitir conocimientos sobre física y ciencias de la Tierra, en particular de ciencias del suelo y ambiente a través de la investigación, la docencia y la comunicación pública de la ciencia. Hoy nos va a hablar sobre el suelo, sus maravillas y su importancia para la vida sobre la Tierra. Mario Antonio Flores Saldaña es comunicador de la ciencia con énfasis en formas narrativas, maestro en ciencias por el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. Ha cursado diplomados sobre divulgación de la ciencia por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica AC, SOMEDICIT, sobre gestión cultural y creación literaria. Ha impartido cursos, talleres y pláticas relacionadas con comunicación de la ciencia en la literatura en diversos foros universitarios y congresos de la especialidad. En 2016 fue coordinador de los contenidos de ciencia para la 9ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Morelos. Desde 2013 es miembro fundador y coordinador general de Sirian Ciencia más Arte igual a Comunidad, grupo multidisciplinario que tiene como objetivo recrear la ciencia y el arte con la participación ciudadana para la generación de una cultura científica en el municipio de Coatlán del Río del estado de Morelos. Actualmente es director de Cultura y Recreación del municipio de Coatlán del Río. Hoy nos va a hablar sobre jornadas de ciencia y arte en Coatlán del Río, Morelos, una propuesta comunitaria de divulgación de la ciencia. Entonces vamos a comenzar primero con Mario y continuamos después con Rafael Francisco y después abrimos la sesión para discusiones. Entonces Mario, si quieres comenzar, por favor. Sí, gracias. Gracias por la presentación y buenas tardes a todas y a todos los que nos estén viendo y escuchando. Voy a compartir. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve bien. Bien. Bueno, tenemos un tiempo estimado de unos 20 minutos, 25. Entonces, seré breve y conciso en esta exposición y más que nada quisiera hablar sobre estas actividades para que, no sé, nos podamos al final ver en este quehacer de comunicación de la ciencia, en este mismo congreso, ¿no? que ahora es virtual, y que nos preguntemos si estamos haciendo algo por nuestra comunidad,
o en qué término, en qué plano estamos, ¿no? Creo que es importante estos foros, que no solamente sean de ciencia o de cultura o de un solo tema, sino que atraviesen, ¿no? Todo esto. Y bueno, esta es una buena oportunidad. Y bueno, nosotros, digo nosotros porque, bueno, yo pertenezco a un colectivo que se llama CIRIAN, Ciencia más Arte igual a Comunidad, aquí en el estado de Morelos. Y bueno, lo que hoy voy a mostrarles será estas actividades que hemos llevado a cabo desde el 2013, que se llaman Jornadas de Ciencia y Arte en Coatlán del Río, Morelos, una propuesta comunitaria de divulgación de la ciencia, y que, bueno, aquí pongo los logos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, porque este trabajo también se gestó cuando todavía la Escuela de Estudios Superiores de Tetecala estaba en funciones, digamos. Ahora pertenece a la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, aquí en Morelos, pero bueno, son los órganos a los que también me debo. Y bueno, quisiera empezar a hablarles de qué se trata todo esto. Bueno, es lo que les quiero presentar. Bueno, son 5 cosas. Una sería la comunicación de la ciencia, y vamos a ver en el desarrollo cómo la ciencia puede mezclarse con el arte, y también cuál es la importancia de la descentralización de estas actividades de comunicación de la ciencia, ¿no? Siempre nos quejamos de que están centralizadas, ¿no? Ya sea, si hablamos a nivel nacional, en la Ciudad de México, pero si hablamos en los estados, digo, los que estamos aquí en México, siempre nos referimos a la capital, ¿no? Del estado, ¿no? En este caso nosotros de Morelos podemos decir que de Cuernavaca nos salen las cosas, ¿no? Y así ustedes pensarán en su capital del estado, y que justamente por eso, por ser capital, pues a veces se centralizan y no están del otro lado. No recorren, ¿no? Todos los municipios que conforman al estado. Por un segundo punto, les hablaría de quién es CIRIAN, Ciencia más Arte igual a Comunidad, quiénes somos, qué hacemos, de dónde somos. Un tercer punto sería hablar sobre las jornadas de ciencia y arte, que es el tema que nos junta ahora, qué son, para qué se hacen. Y el cuarto punto serían algunos resultados de estas jornadas, con algunas conclusiones. Y un quinto punto muy importante también serían las perspectivas, ¿no? No solamente es recabar los datos, sino que hay más allá, que hemos obtenido a partir de todas estas actividades. Y bueno, puse estas 2 fotos porque, si ven, creo que también concentra mucho del sentido de las actividades. Es decir, ustedes pueden ver, hay alguna mesa, ¿no? Con alguna actividad, algunas personas interesadas, ¿no? Directamente, pero por el otro están en medio de toda una dinámica poblacional, ¿no? Que puede ser un domingo en la plaza, que puede ser el día del tianguis, que puede ser una Semana Santa, por ejemplo, alguna fiesta patronal, ¿no? Y vean, está la señora que vende los vestidos, está la señora o el señor que vende la fruta, ¿no? Pero además están escuchando, ¿no? No necesariamente tienen que estar sentados, ¿no? Atendiendo al que está hablando, sino que afortunadamente el equipo de sonido puede llegar a digamos, todos los confines de ese lugar para disfrutar, ¿no? Lo que están haciendo. Por otro lado, esta es una foto 2 años antes, coincidió que están nuestros compañeros de Yautepec aquí. Y vean, también aquí están los libros, pero a un lado está la señora que está comprando el alimento, ¿no? Para el día, para hacer la comida.
y algunas señoras que están en el Domingo de Plaza y que se encuentran con que hay un tianguis de trueque o de venta de libros, ¿no? Bueno, creo que es imágenes características de estas jornadas y bueno, ojalá que se vayan generando dudas, ¿no? Para al final hacer las preguntas. Y bueno, no quisiera entrar en detalles en esta parte por el tiempo, pero sí dejar en claro, ¿no? Que la comunicación de la ciencia no solamente pertenece a esta forma, digamos, unitaria, ¿no? También se puede mezclar, pues por eso aquí puse más el arte, ¿no? En ese sentido, sabemos que la ciencia, o podemos decir que la ciencia forma parte de la cultura, ¿no? Y la cultura es un derecho que todos tenemos. De este modo, la cultura científica también es un discurso, también es algo que se dice, que se hace en un tiempo determinado, en un, en un tiempo donde están pasando, donde están sucediendo cosas, ¿no? Es decir, la historia, ¿sí? Por eso pongo aquí espacio-tiempo, ¿no? Mucho de la ciencia se debe a los procesos culturales que obedecen a su tiempo, ¿sí? No podemos hablar solamente de, no sé, hechos trágicos, ¿no? Como la bomba atómica, sin pensar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son las que necesitamos rescatar, retomar más bien, ¿no? Por un lado, para la cuestión de la alfabetización de la ciencia, es decir, es muy repetitivo toda esta cuestión de que por qué se hacen estas actividades culturales, algunos les llaman eventos, a mí me gusta llamar más bien actividades culturales, para la cuestión de la alfabetización de la ciencia. Sí, claro, para que sepamos qué es una célula, qué es un protón, para qué sirve, ¿no? Que es muy importante, pero también que tiene digamos, la escuela sería la encargada también de potenciar esa parte, ¿no? De la alfabetización. Por otro lado, toda esta parte de la cultura científica va a generar identidad, ¿no? De la cultura, el tener derecho a la cultura. Nosotros proponemos la cultura científica, también genera identidad, ¿no? A la larga, obviamente, ¿no? En ese sentido, podemos definir a la comunicación de la ciencia, o ya se ha definido más bien, como un conjunto de actividades de comunicación con una búsqueda de diálogo, intercambio de saberes y experiencias. Ese diálogo que ya sabemos es una retroalimentación, ¿no? El feedback que conocemos entre el poblador y nosotros, y al revés, ¿no? Es decir, nosotros sabemos cosas que ellos no saben y ellos saben cosas que nosotros no sabemos. A partir de eso se va generando un diálogo, pero también se va a generar una identidad. Y esto de identidad va a salir un poco más adelante. Todas las fotos que vamos a ver son desde el 2013 al 2021 de diferentes actividades que Cirian ha generado en el municipio. Algunas ventajas de la comunicación de la ciencia que tiene que ver con el arte y aparte la descentralización, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de que no todas las actividades se están llevando a cabo en el centro del país o en la capital del estado, sino que hay una descentralización de esa. Algunas ventajas que nosotros creemos, sí, claro, se conoce más y mejor al público meta, con el público que se trabaja, se conoce más y mejor al público que realiza investigación e investigadores, es decir, a nosotros nos conocen mejor, ¿sí? No somos alguien que sale solamente un año y ya nos dejan de ver, ¿no? Nos ven muy seguido. Hay mayor y mejor seguimiento de las actividades de la comunicación pública de la ciencia, en este caso, las comunidades, ¿sí? Hay programas locales y revistas locales que pueden ayudar a potenciar las actividades que se van a hacer. Y por otro lado,
hay una generación de una comunicación de la ciencia local, ya sea estatal o municipal, que ustedes, algunos que nos escuchan, nos ven, pues puede ser que no exista algunas actividades, ¿no?, en su estado. Entonces, habría que detonarlas, ¿no? Debe de haber algo, debe de suceder algo que detone estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que esas son unas ventajas. Claro que hay desventajas, pero bueno, vamos a ver las virtudes de la descentralización y el arte con la ciencia. ¿Cuáles son? Yo puse aquí algunos ejemplos que creo, bueno, podemos llamarlos innovadores también, pero también es una cuestión de retomar, ¿no? Y para mí también son un ejemplo a seguir. Veamos, ¿no? Por ejemplo, el FILEC, bueno, aquí puse algunos carteles que no corresponden al tiempo, ¿no? Pero que se han hecho, y rescato algunos de los objetivos de esa época sobre de la actividad, ¿no? Por ejemplo, el FILEC, que es una feria de libro que tiene una ubicación en Tonantzintla, en Puebla. Entonces, vean, la ciencia y la literatura son parte de lo mismo. Creemos que la más innovadora es la inclusión de la ciencia en una feria de lectura, ¿no? La inclusión es un tema, ¿no? Por otro lado, este mismo encuentro, ¿no? Creo que yo lo catalogo en esa parte, ¿no? Porque habla de las lenguas, ¿no? Que pareciera que solamente se le dan voz a otras, a las más hegemónicas, pero existen otras, ¿no? Y México es muy rico en esa parte, ¿no? Entonces, celebro esa parte. Por otro lado, aunque vean, bueno, estamos hablando de que FILEC es en Puebla, los encuentros son en distintas partes del país. Hablamos de la LEF. ¿Por qué puse la LEF? Bueno, también, aunque se lleva a cabo en la Ciudad de México, que también por cuestiones de pandemia se está llevando a cabo en vía virtual, es una propuesta que mezcla la ciencia y el arte, ¿no? Entonces, por otro lado, también hay otra parte más específica, ¿no? Que este programa que se llama PROFE, en Oaxaca, donde la idea es despertar el interés de la población oaxaqueña por la ciencia y cambiar la percepción negativa que se tiene de las matemáticas por medio de ferias locales de matemáticas, visitas escolares y festivales de matemáticas. Este programa, por lo que entiendo, es muy específico en matemáticas, sobre todo en la enseñanza, a diferencia tal vez de lo que puede ser FILEC o el encuentro este mismo encuentro, ¿no? O el ALEF mismo, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que podemos hacer algo en esta parte, en esta comunidad. Y bueno, nosotros, ¿quiénes somos? CIRIAN es un grupo multidisciplinario interesado en la comunicación de la ciencia y la cultura de y para el pueblo, para el municipio de Coatlán del Río, ubicado en el estado de Morelos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es recrear la ciencia y el arte con la participación ciudadana para un desarrollo posterior de una cultura científica, ¿no? Y bueno, eso es lo que nuestra apuesta. ¿Qué hacemos? Pensando que la ciencia es como un proceso cultural también. La idea es crear una perspectiva diferente de las denominadas ciencias duras, ya sea matemática, física, química o la biología, en el municipio utilizando la comunicación de la ciencia, donde el rigor y la veracidad de la ciencia conviven con los saberes y el arte de la región para contribuir a la formación de una cultura científica en la comunidad. Bueno, nosotros somos del estado de Morelos y bueno, para los que no nos conozcan, ubiquen el estado de Morelos y vayan ubicando el municipio de Coatlán, ojalá un día nos visiten. Bueno, el estado de Morelos está, vean el mapa, está en el centro del país y bueno, es pequeño, por eso ahí se hace grande y bueno, tiene cercanía con la Ciudad de México, con el Estado de México, con Guerrero y con Puebla, que son estados que tienen una gran cantidad de actividades
culturales y científicas, y que en el sentido de Morelos, bueno, Cuernavaca, digamos, es en donde recaen esas actividades a veces, donde está esa repetición de actividades de la Ciudad de México, de Puebla, del Estado de México, y a veces es muy difícil que esas actividades se mezclen, ¿no? Al interior del municipio, ¿no? En ese sentido, ya ubicamos en Morelos. Huatlán del Río está en la región poniente, está ahí encerrado. Aquí está el estado de Guerrero, aquí está el Estado de México, aquí está por aquí el Distrito Federal, la Ciudad de México, y bueno, actualmente lo conforman 36 municipios, que son todos estos. Y bueno, ahí estamos, y ahí es donde hacemos estas jornadas de ciencia. Bueno, ¿qué son las jornadas de ciencia? ¿Por qué aparecen? Bien, a partir de un interés de cierto grupo de pobladores, nos juntamos, y junto con algunas autoridades locales se puede gestionar un primer festival, se llamó Primer Festival Cultural de Huatlán del Río, y en donde principalmente eran actividades culturales, cosa que no había sucedido desde, no sé, tal vez algún concierto esporádico, ¿no? En los 2000, en los 90, pero hasta ahí. En ese sentido, nosotros teníamos un colectivo que denominado Nahuales, que nos empezamos a empapar por primera vez a la cuestión de la promoción cultural. No sabíamos qué era eso, sobre la gestión cultural. Por eso aquí pongo una gestión en ciernes de la gestión cultural, no sabíamos. Y buscábamos una identidad, ¿no? Logos y más logos, ¿no? También puede leerse como logros y más logros. Pero estábamos buscando, ¿no? Si ustedes ven, no había la palabra ciencia, o las actividades de ciencia no se podían distinguir en estas que son los pósters. Y había un cambio de logos, de integrantes también, ¿no? Que ustedes saben, los que pertenecen al grupo, a veces no siempre duran mucho los grupos, se cambia, hay una forma, ¿no? Una búsqueda, ¿no? del quehacer, de los objetivos, ¿no? Y bueno, a partir de esos 3 años, ¿no? Porque todavía no estamos como unidos, acá ya se empieza a hablar de hacer actividades, ya tiene nombre, jornadas, y no fue hasta el 2000 donde, a pesar de que todavía se llamaban jornadas culturales, la palabra ciencia ya era pues ya estaba al menos en el póster, y bueno, evidentemente también en los contenidos. Ahorita lo vamos a ver en algunas gráficas. Y a partir de eso se van conformando, ya no es unas jornadas culturales, sino son las jornadas de ciencia y arte. Y hay formas ya de organizarse, ¿no? Hay planeación, hay temáticas. No quiere decir que antes no lo hubiera, pero ya teníamos un sentido, ¿no? Un objetivo, que era la comunicación de la ciencia y el arte para y con los pobladores. ¿Por qué? Y con los pobladores, bueno, porque no solamente la idea es traerles, ¿no? Porque creo que también es una palabra mal empleada, ¿no? Traerles ciencia a la comunidad, traerles cultura, ¿no? De la misma comunidad existe o sale la ciencia misma o la cultura misma, ¿no? Y vimos que también estas actividades empezaron a ser un lugar de encuentro, ¿sí? No solamente eran las actividades, es anual, ¿no? Ahorita vamos a ver cuándo se hacen,
son anuales. Entonces, por ejemplo, esta era, el eslogan fue reconstruir con conocimiento. Unos meses antes había temblado en México, entonces las actividades giraban alrededor de la temática del sismo. En 2019 se planteó la posibilidad y se hizo, de que todo el contenido artístico, científico, fuera de mujeres, ¿no? Obviamente ahí yo no participé, participaron otras compañeras, donde la presentación, todo era hecho por mujeres, ¿no? Eso fue interesante. Y bueno, ya en 2020 hicimos todavía, estoy diciendo todavía porque no, fue presencial, unas grandes actividades. Y este año, en enero, las hicimos de manera virtual por la situación que ya todos conocemos y que seguramente las que vienen seguramente serán igual, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando ya de que existe una profesionalización en cuestión de la gestión de la ciencia, por un lado, ¿no? Somos gente de ciencia, pero por otro lado también tuvimos que aprender sobre la gestión y la promoción cultural, eran, digamos, cosas nuevas para nosotros, y tuvimos que profesionalizarnos en esa parte, pero también profesionalizarnos en la parte de comunicación de la ciencia, que no, digo, está de más decir, no es lo mismo hacer difusión del conocimiento científico que divulgación o comunicación de la ciencia, ¿no? ¿Cómo aparecen las jornadas de ciencias? ¿Cuál es la idea de las jornadas de ciencia y arte? Bueno, esta es una propuesta a la culminación de actividades anuales sobre arte y ciencia, ¿sí? Ojalá que eso es a lo que me refería al principio, ¿no? Que ojalá pensemos o reflexionemos sobre que no solamente se trata de hacerlo una vez y ahí nos vemos el otro año, ¿no? Y a ver qué onda. Y saco mis estadísticas de cuántos vinieron, cuántos talleres hubo, y ya, porque también digo, hace falta la parte de medición, ¿no? Pero en la cuestión de solamente hacerlo una vez cada un año, en realidad hay un seguimiento, es una pregunta. ¿Qué tan viable es hacerlo un año, ¿no? Bueno, esas son preguntas que dejo ahí. En ese sentido, es una propuesta la culminación de actividades anuales de arte y ciencia que hacemos aquí en la comunidad de Cuautitlán del Río. Estamos hablando de que existe un contexto, en este caso es rural, hay dinámicas poblacionales, ¿no? Hay roles específicos de mujeres y hombres, la comunidad está definida, hay comunidad infantil, adultos mayores, LGTB, es decir, hay una comunidad definida. El clima, el contexto, ¿no? El clima, estamos en un lugar de tropical, ¿no? Es selva baja, pero también por el río que nos atraviesa se vuelve una parte tropical, cierta parte del municipio, pero también tenemos las violencias, ¿no? Existentes, imperantes, que ustedes ya conocen y que también las jornadas son una propuesta, ¿no? Para contrarrellevar todas estas cuestiones de violencia, ¿no? Y todas estas actividades deberían ser o deben ser significativas para la comunidad. ¿Para qué? Para generar identidad. Esa es la palabra que también apareció antes. La identidad que justamente a partir de generar identidad, pues bueno, esto nos da un sentido de pertenencia, ¿no? De la localidad, nos genera o nos puede generar diversidad, ¿sí? A partir de tener esta diversidad,
esta identidad, este sentido de pertenencia, pues también podemos hablar de una cultura, ¿sí? Bueno, voy rápido porque creo que ya se va a acabar. O no sé cómo voy, perdón. Tienes algunos minutos más. Ok, voy. La comunidad también tiene necesidades, ¿no? No, la comunidad no solamente está esperando nuestras jornadas, ¿no? La comunidad necesita seguridad social, inclusión, recreación, ¿no? Vemos a este señor que quería tomar la palabra, ¿no? Para recitar parece que unos poemas, unas canciones, que quería hacerlo, ¿no? También ahí está esa parte, ¿no? Y por otro lado, pero también está la otra parte, ¿no? De crear las necesidades, porque creo que aunque la necesidad de la población sea en la parte de trabajo, de seguridad social, no me van a dejar mentir que la parte de la literatura, del arte, es importante en la comunidad, ¿no? No es una necesidad per se, pero podemos crearles esa necesidad, ¿sí? Entonces, crear necesidades artísticas, literarias, culturales y científicas desde nuestro punto de vista son importantes, ¿no? Actualmente las alternativas digitales es una opción, puede ser, no queremos que esa opción también tenga una repercusión en la comunidad, pero es una comunidad pobre, rural, ¿cómo lo hacemos, no? Estos son algunos resultados, no me voy a detener mucho en esta parte, pero bueno, solamente rescatar esta parte, dividir, son actividades de arte y ciencia, las dividir sobre arte y ciencia, a ver qué opinión les genera. Entonces, aquí solamente rescato que, les decía, las jornadas son un lugar de encuentro, tanto así que una de las cosas que más hemos tenido aparte de la música son los proyectos, la presentación de proyectos locales de compañeras y compañeros que buscan un foro para hablar sobre sus propuestas, sus proyectos, ¿sí? La parte de ciencia, que es la que pienso que nos importaría en esta sesión, y vean, ¿no? Hay, de las jornadas del 2013, desde una actividad que consideramos de ciencia hasta 13 en las jornadas del 2021 de este año, donde imperan las pláticas y los talleres, ¿no? En estas jornadas, casi el 70% fue destinado a la ciencia. Actividades sobre ciencia y no de ciencia, ¿no? No sé, podemos ver esta gráfica que las actividades junto de ciencia y arte van incrementando. Y bueno, aquí tenemos unos datos bajos que, no sé, podríamos discutirlo, ¿no? Esta es la única actividad que fue en línea y bueno, el hacerlo en línea nos da ciertas condiciones, ¿no? Ciertas ventajas o desventajas. ¿Cuáles son los municipios de los 36 que han participado en Cuautitlán del Río? Bueno, me dio la tarea de buscar. Y bueno, además de Cuernavaca, que les decía, es la capital del estado donde hay muchos actores científicos y culturales. Cuautitlán del Río, que también es importante, ¿no? Siempre en todas las actividades, siempre hay un poblador, una pobladora que tiene actividades de ciencia y arte. Eso nos da mucho gusto poder coincidir, ¿no? Y presentarlos en el foro. Y bueno, de los 36, bueno, es el 44% del territorio, ¿no? Algunos estados que nos han venido a visitar, obviamente Morelos, se llama el máximo, pero está la Ciudad de México, decía por la cercanía, están otros más, y bueno, obviamente estos no son estados, son países. Colombia y Cuba hemos tenido la fortuna de que nos hayan visitado. Algunas conclusiones, ya con estas voy a despedir. Creemos que la oferta de arte y ciencia se ha incrementado de manera exponencial desde 2013. Desde 2013, 15 municipios, que es el 44.4% de los 36 que conforman el estado de
han tenido presencia en las jornadas de ciencia y arte realizadas en el municipio de Coatlán del Río. 3. La participación de los y las pobladores y pobladoras como hacedores de ciencia y arte ha sido constante en la mayoría de las ediciones de las jornadas de ciencia y arte. Y 4. Las jornadas de ciencia y arte 2021 han sido las que presentan más actividades de ciencia, con casi el 70% desde el 2013. Y bueno, esta es la última, una perspectiva que creo que nos queda de tarea, ¿no? Y abre más las posibilidades. Uno es la creación de instrumentos sobre percepción de la ciencia y arte en la comunidad de Coatlán del Río. 2, actividades que permitan un seguimiento constante y una mejor evaluación. 3, creación e implementación de indicadores que determinen el impacto de las actividades de ciencia y arte que se pretenden desarrollar. Y 4, la creación e implementación de metodologías que determinen el impacto de las actividades de ciencia y arte que se pretenden desarrollar. Y bueno, ya que estamos en esta cuestión virtual, pues dejo ahí las redes, Facebook, Instagram y YouTube, para que nos sigan, le pongan like, y bueno, eso es lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a dejar la sesión de preguntas para el final y entonces ahorita vamos a continuar con la presentación de Rafael Francisco Márquez Caballé. Sí, muchas gracias, doctor Noboru. Mario, muchísimas gracias. Solo para complementar, aprovechando, excelentes eventos que siempre organizan ahí en las jornadas de ciencia y arte. Siempre es un placer verlos y cuando se puede acompañarlos. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Acá está. Listo, ya ahí están viendo mi presentación, Sí, se ve ¿verdad? bien, se ve bien. Muchas gracias. Pues nuevamente gracias al doctor Noboru por la presentación que hizo de mi currícula. Yo soy Rafael Márquez Caballé, estoy en el Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo del Instituto de Geología, donde estoy concluyendo ya mi maestría en Ciencias de la Tierra, y pues hoy les voy a hablar de el suelo, sus maravillas y su importancia para la vida sobre la Tierra. Bueno, el suelo es un elemento muy valioso que muchas veces es ignorado y muchas otras afortunadamente no. Pero bueno, ¿qué es el suelo? Es una zona que implica la interacción entre el aire, el agua, las rocas, los sedimentos de la corteza terrestre y los seres vivos. La mezcla de estos componentes genera pues este material que muchas veces es conocido como la tierra o el suelo. Y bueno, aquí les muestro un poco algunos elementos principales que se pueden encontrar. Son pues placas y rocas formadas por arcillas, algunas bacterias, materia orgánica descompuesta, y bueno, todo esto está organizado dentro de la superficie terrestre. Digamos que la definición formal de los organismos que estudian el suelo nos dicen que es cualquier superficie que cubra más de 30 centímetros de profundidad sobre la roca base que se encuentra en las tierras emergidas del océano, y ahí se pueden encontrar pues estos arreglos de todos los elementos que lo conforman. Y también pues bueno, están las tres fases, sólidos, líquidos y gaseosos. Pero ¿de dónde nacen? ¿Cómo se crean los suelos? Bueno, se definen 5 factores formadores del suelo, los cuales son las rocas. Aquí les presento esta bonita configuración de rocas que se encuentra en Argentina, si no mal recuerdo. Y bueno, aquí podemos ver que hay toda una variedad de colores y estructuras, ¿no? En las montañas, que después de irse degradando pues con los otros factores, porque todos están interrelacionados, van formando el material parental, que sería todo este
digamos, desgaje del material de las rocas. Para esto, pues también toma importante relevancia el relieve, que en este caso pues sería la forma de la superficie de la Tierra. De principal importancia también es la actividad de los organismos vivos, desde los que descomponen y se alimentan de las rocas directamente hasta los que ya generan cambios directamente sobre cualquier superficie o protosuelo, quiero decir, que serían pues ya desechos de organismos anteriores que hayan habitado estos lugares. También tenemos el clima, en este caso ilustrado pues por este valle fluvial. Aquí vemos que pues como sabemos las lluvias, las sequías, el intemperismo debido al sol, a elementos químicos, va desgastando las montañas y va moviendo materiales, ya sea a través de avalanchas, deslaves, que pueden ser generados por tormentas, inundaciones, y bueno, aquí se van formando distintos paisajes en el relieve, y estos van generando tanto suelos como materiales para la formación de posibles suelos a futuro, y todo esto pues regido por el tiempo. Y aquí vemos en este diagrama como pues a partir de una roca madre, por medio del intemperismo se va descomponiendo este material, empiezan a entrar organismos, el relieve ayuda con acopio o liberación de material que esté ahí sedimentado, y con el paso de tiempo, esto es mucho tiempo, en promedio 1 centímetro de suelo tarda 400 años en formarse, o sea que es un recurso no renovable, y esto es un dato muy importante, porque parece ser que se tenía la idea, todavía se tiene la idea en algunas escuelas de educación básica, que el suelo es un recurso renovable, y no, realmente es un recurso que es muy abundante en la superficie de la Tierra, pero es fácilmente degradable y se puede perder con el paso de los años. La estructura de un suelo, principalmente pues sobre el relieve, tenemos capas de materiales que para su estudio se dividen en pedones, que deriva de una palabra griega que quiere decir pie, o sea, donde pisamos. Y bueno, cada uno de estos conforma un perfil de estudio, que es otra forma de verlo, ¿no? Para su análisis en las ciencias de la Tierra, bueno, en las ciencias ambientales en general, y cada uno de estos perfiles tiene distintos horizontes, dependiendo primero pues de la edad del suelo, de los componentes que lo puedan conformar, y del grado de formación o de erosión o degradación que puedan tener. Algunas características pues corresponden a sus materiales, que en este caso sería el color del suelo, porque bueno, ahí vamos a ver más adelante, ¿no? Que a lo mejor uno tiene la idea de que el suelo solo es café o solo es gris, dependiendo de dónde habite uno, ¿no? O amarillo tal vez, pero bueno, los suelos tienen una gran variedad de colores, también tienen texturas, y con esto me refiero a que pueden ser de tipo arenoso o más arcilloso, limoso. Todos alguna vez hemos conocido un estanque que tiene limo, y pues bueno, esto también son las partículas, el tamaño de partículas que conforma el suelo, y bueno, la humedad, que es un elemento variable, si el suelo está seco, si está húmedo, saturado de agua. También el contenido de materia orgánica, ya sea en forma de hojas, de humus, incluyendo también todos los seres vivos que habitan en él, dentro de él. También tienen contenidos variables de tipos de rocas, y bueno, los tipos de material parental, que no es lo mismo un suelo de origen volcánico a un suelo de origen, por ejemplo, kárstico, o de rocas metamórficas, ¿no? Como podría ser el mármol. Y bueno, justamente, ¿cuántos colores tiene la Tierra? Y esa es una pregunta que quisiera dejarles por ahora, y que piensen
para ustedes, ¿no? ¿Qué colores creen o consideran que puede tener el suelo? Yo aquí les muestro algunos perfiles que se encuentran en México, en distintas zonas, por ejemplo en Tabasco, en Michoacán, en Jalisco. Y bueno, con base en todas estas diferencias, tanto físicas, bueno, químicas también depende, pues qué elementos puede contener un suelo. Pueden ser carbonatos, pueden ser metales en alguna cantidad pequeña, pero notable, pueden ser sulfuros también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para no aburrirlos con todo ese despliegue de nombres, que como pueden ver aquí, pues a veces son muy pomposos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define 32 tipos principales de suelos. Si alguien está interesado, les dejo la referencia al final de la presentación. Y bueno, lo único que quiero aquí compartir es que cuando uno entra a estudiar los suelos, no hay manera de aburrirse. Realmente no hay solo como un tipo de suelo, o 3 tipos de suelos, o 32, sino también depende mucho de los procesos. En este caso les muestro físicamente, pues distintos disposiciones de suelos, ¿no? Y tú los ves y pues uno tal vez nunca se imagine ver un suelo rojo con manchas todavía más rojas, ¿no? O bueno, para los amigos de Tabasco, pues sí, debe ser común saber que hay suelos que a los pocos centímetros pues tienen mucha agua, pero a lo mejor para los amigos de Sonora o de Baja California no es algo común, ¿no? Y entonces pues es toda una variedad de suelos que incluso si uno hace un estudio en la pendiente de una montaña, de un cerro o en un valle, se va dando cuenta que hay toda una sucesión de suelos de colores, formas y materiales diferentes, la cual tiene el nombre de catena. Y bueno, aquí yo les muestro 2 ejemplos de un libro muy bonito que desgraciadamente está en alemán y solo ha salido en alemán, pero aquí nos muestra un corte de los Andes, de oeste a este, hacia la derecha, y otro de Río Negro en una planicie en Brasil. Y bueno, la otra parte que tal vez es la que muchos conocemos del suelo es la vida que hay en el suelo, ¿no? Todos estamos acostumbrados a la agricultura, o sea, básicamente, pues la tierra la reconocemos porque es la fuente de nuestra comida, ¿no? Y lo es, realmente lo es, pero también es fuente de vida. Y es tanto así que una sola pala de suelo puede contener miles de millones de bacterias. Y con esto les digo, o sea, en una sola pala de un suelo sano hay más seres vivos que todos los humanos que han existido jamás en toda la historia de nuestra especie. Bueno, hay 2000 metros de hongos, de raíces de hongos, que son las hifas, y decenas de miles de especies, ¿no? Que van desde virus, bacterias, algas, los musgos, líquenes, hongos, lombrices y todo lo demás que alcanzamos luego a ver, ¿no? Ácaros, insectos, bueno, animalitos ya mamíferos, los famosos armadillos también. Y ahora quiero pasar a qué servicios y qué potenciales se pueden identificar en los suelos. Bueno, los primeros son los bióticos, entre los cuales se encuentra el forestal y el agrícola, como se ve aquí arriba a la derecha, la conservación de especies, bueno, es la idea de todas estas reservas naturales, ¿no? Y que también se puede hacer a nivel local en zonas periurbanas e incluso urbanas, ¿no? Por ejemplo, acá en Ciudad de México tenemos la reserva del Pedregal de San Ángel, que contiene muchas especies, principalmente insectos y pues, animalitos del suelo que no existen ya en ningún otro lado dentro de la ciudad, ¿no? A lo mejor existen en las periferias hacia la zona del Chichinautzin, pero ya dentro de la ciudad, pues solamente en estas reservas. Otro de sus servicios es el abiótico. Bueno, puse primero recarga de acuíferos y calidad del agua porque es uno de mis temas principales de estudio, que es pues básicamente el suelo es, imagínense que es una esponja filtro gigante en el cual pues le metes el agua más sucia que te puedas imaginar, que podría ser el agua del drenaje del Valle de México, y te la limpia.
y esta situación es real. De hecho, en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, se riega el suelo con el agua cruda, el agua sucia, sí, bueno, obviamente se le quitan todas las partículas grandes, ¿no? Y grandes me refiero a bolsas de plástico, sillones que luego van flotando en el drenaje, cosas así, y el agua sucia que queda, pues se va al suelo, sirve para regar, pero es tan maravilloso el suelo que toda esa contaminación la va reteniendo y en muchos casos impide que sea nuevamente absorbida y utilizada por los seres vivos del suelo. Entonces, es una esponja mágica que incluso puede generar acuíferos de muy alta calidad, agua limpia, que existen también en este mismo Valle del Mezquital y en otras zonas del mundo, y de la cual pues la población se puede tomar esa agua sin ningún riesgo, ¿no? Y bueno, también es materia prima para construcción. Aquí yo les puse, espero pronunciarlo bien, el Shanil Nash, o las casas de guano de los mayas yucatecos, principalmente. Pero bueno, también pues están edificios como mezquitas en África, que son totalmente de barro, y hay mucha construcción ahora pues natural que utiliza pues distintos tipos de suelos, ¿no? Y bueno, también pues es importante el suelo para la calidad, para mejorar la calidad del aire, perdón, tratar de mitigar el cambio climático en cuestión del secuestro de dióxido de carbono. Y pues nada, aquí algo que me salté en la parte anterior, que también es un poco un servicio humano, es que hay suelos que son comestibles. Hay uno en Veracruz que se llama la chogosta, eh, que es un tipo de tierra que se utiliza pues para comer, para obtener nutrientes. No es muy común hoy día, pero hay otros países, sobre todo en África y en Asia, en el que hay suelos que son ricos en nutrientes, porque así como pueden ser ricos en contaminantes, también pueden ser ricos en nutrientes, ¿no? Depende de qué materiales se hayan formado. Y pues bueno, sí se utiliza también para, no solo para cultivar, sino también para comer en algunos lugares. Es un dato, me parece muy interesante. Después tenemos pues el potencial de área para hacer desarrollos urbanos y bueno, el de depósito de desechos, ¿no? Porque pues la humanidad tiene que poner en algún lugar su basura y en muchos casos es un proceso muy complicado elegir un buen suelo que, que pueda mantener estos desechos, ¿no? Y que no contamine justo mantos freáticos o el mismo suelo a futuro, a un futuro no muy lejano. Finalmente, pues está el documental histórico, que es muy interesante, porque el suelo ya de entrada, pues en su estructura por horizontes, por capas, te va diciendo cómo se formó, de dónde vienen esos materiales, pero también te da elementos para entender antiguas culturas y asentamientos humanos, como es el caso de, pues por ejemplo, estos artefactos encontrados en suelos mayas. Bueno, los artefactos que muestro abajo son como de una construcción, pero los que están del lado izquierdo también son elementos de una ciudad maya que se encontró hace no mucho, 30 años en la zona de Chiapas. Y pues también está la interdisciplina como la etnoedafología. Pues hay muchos conocimientos interesantes que yo no diría que son tanto como conocimientos versus, sino conocimientos que van de la mano, como en muchas veces los campesinos, la gente que ha trabajado la tierra, pues conoce esa tierra con muchísimo más detalle que cualquier científico que estudie el suelo. Y eso es un dato muy valioso, ¿no? Y también, por ejemplo, el conocimiento de las plantas que se dan, plantas tradicionales, medicinales, etcétera. Pero pues así como hay muchas cosas buenas, pues también hay cosas que hay que tener cuidado y en este caso se trata de la degradación y la erosión del suelo, en el cual pues estudios recientes muestran que, bueno, recientes del 2002, 45.1% de la superficie de México está degradada y se sabe que el 26% son terrenos infértiles que no sirven para cultivar ni para hacer nada, son malpaíses, digamos. Y bueno, estos datos pues probablemente sean mayores en la actualidad debido a
pues estos usos intensivos que se hacen del suelo, ¿no? Y quema de bosques y todas las problemáticas que hay que tener en cuenta y tomar atención. Y bueno, también, pues aquí les muestro algunos efectos que pueden empeorar esta situación debido al cambio climático principalmente, y pues que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, este riesgo pues es una bomba de tiempo en la cual está documentado que varias culturas y civilizaciones han perdido su liderazgo, incluso han desaparecido debido al mal manejo del suelo, pues porque pierden su principal fuente su única fuente de alimento, ¿no? El caso más conocido pues son los Rapa Nui de la isla de Pascua, en el Pacífico, pero también el Imperio Romano en algún momento quedó muy debilitado por el abuso en la explotación de sus suelos, y algunas zonas de la cultura maya en la época del Clásico, bueno, lo que ahora se conoce como el Clásico. Y pues bueno, hay que tener en cuenta también estos riesgos presentes, ¿no? Los cultivos, los monocultivos y con qué estamos tratando los suelos, ¿no? Porque, pues bueno, como te estoy hablando de un elemento que es vida totalmente y te tienes que poner un traje casi de astronauta para ponerle algo que llaman, pues, que es un elemento que según va a ayudar, ¿no? A las plantas. Y bueno, como dijo aquí Franklin D. Roosevelt, Franklin D. Roosevelt es una nación que destruye su suelo, pues se destruye a sí misma. Y pues bueno, algunas acciones que todos podemos llevar a cabo, pues bueno, meterle materia orgánica a tus suelos es una costumbre pues tradicional. Quitar las hojas, ¿no? Barrer las hojas cuando tienes un árbol o el árbol de tu vecino está mudando hojas, y tú puedes ir a cualquier jardín que conozcas y que te guste ir, y te das cuenta que el suelo está súper compacto, que no hay una capa de materia orgánica, y pues bueno, eso es un daño que hay que revertir, ¿no? Y hay que hacer conciencia de esto, que se necesita siempre pues una capa de materia orgánica en descomposición para nutrir y para cuidar el suelo. Para los amigos y compañeros que tienen cultivos en piedemontes, pues también hacer terrazas. Hay distintos tipos de terrazas, como aquí les muestro, que nos ayudan mucho a evitar justo esta erosión del suelo tanto por eventos catastróficos como inundaciones, bueno, lluvias torrenciales, quiero decir, como eventos lentos, que es incluso la lluvia puede erosionar un suelo a un grado tal que puedes perder varias toneladas de suelo en una sola tormenta fuerte por hectárea. Y bueno, un evento que también es muy común, pero que debemos también considerar evitar, es la quema, la famosa rosa tumba y quema, en la cual pues básicamente estás matando, pues primero mucha biodiversidad del suelo, en segundo estás convirtiendo en polvo, en cenizas y en humo tus nutrientes del suelo, y en tercero estás acidificando también el suelo en caso de que pues quemes todo y dejes, bueno, también si lo dejas sin una cobertura, pues estás disminuyendo tus nutrientes y provocando una erosión de tu suelo. Entonces sí hay como también muchas alternativas también al cultivo intensivo, pues se puede usar un cultivo en el que no el arado sea mínimo, por ejemplo, ¿no? Hay mucha información que a quien le interese, pues se la podemos compartir, ¿no? Pues bueno, hay acciones que se requieren ya desde ahorita, en vista de todo este escenario, sobre todo por el cambio climático, ¿no? Y pues bueno, son organizaciones que estén a todos los niveles y que vayan, como les digo, desde pues generar cultivos en casa, huertos comunitarios, hacer conciencia entre los vecinos, los conocidos, justamente echar en mano de estos acercamientos que hay entre expertos en el tema y estudiantes y gente aficionada con la comunidad, con los niños, los adultos mayores que tienen grandes conocimientos, ¿no? También que muchas veces se pasan por alto,
y bueno, finalmente hacer un acercamiento a políticas públicas y aprovechar estos programas, ¿no? que se han formado para gestionar las problemáticas que pueden ocurrir, como puede ser el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo o el Día Mundial del Suelo, que es el 5 de diciembre. Todo el mundo está invitado para este próximo diciembre. Ya les compartiré cosas que se harán. Y bueno, la Alianza Mundial por el Suelo, que también es una iniciativa de la FAO, que es muy importante y está tomando fuerza. Y no es para menos, ¿no? Que se aborden estos temas desde ahora. Y bueno, quiero agradecer finalmente, bueno, casi finalmente al Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, perdón, en particular a la doctora Blanca Prado, que es su coordinadora, a la doctora Cristina Sive, que es coordinadora del posgrado en Ciencias de la Tierra y amablemente me permitió utilizar material de sus clases, a la maestra en Ciencias Ceres Pérez, que me ha ayudado a hacer partes de esta presentación, y pues bueno, estos son mis datos de contacto, para quien guste estoy a sus órdenes. También tenemos un colectivo llamado Conociendo el Suelo, ahorita está en proceso de reestructuración, pero próximamente pues ya estaremos compartiendo de manera ya ininterrumpida contenido. Y bueno, también cualquier cosa que gusten compartirnos, con mucho gusto la vamos a compartir por por este canal. Pero próximamente habrá un Instagram y otras redes, ¿no? Algunas referencias. Y finalmente, si me lo permiten, una pequeña invitación para traducir un libro sobre divulgación de la biodiversidad del suelo que se llama Aventuras Subterráneas. Es un libro que se presentó en un concurso que hubo justo para el Día Mundial del Suelo el año pasado, que elaboramos varias compañeras y yo, que pertenecemos al posgrado en Ciencias de la Tierra, y pues bueno, el libro fue finalista, pero desafortunadamente solo se encuentra en versión en lengua inglesa, y pues trata de la historia de unos pequeños hongos micorrízicos y sus amigos, que pues son un colémbolo llamado Violeta, Martín la lombriz, Mike el cien pies, Gigi, que es una prima de Glomi, que es otro tipo de hongo, y bueno, sufren ahí algunas aventuras debido a falta de agua y de disponibilidad de nutrientes en el suelo donde habitan, y tienen que ir a buscar en la vecindad de su comunidad, y descubren un objeto extraño que cayó y resulta ser la semilla de una planta que les va a ayudar a volver a tejer esta simbiosis entre hongos y plantas para obtener nutrientes. Y pues bueno, quien guste colaborar en cualquier idioma es muy bienvenido. Y bueno, pues muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Rafael Francisco, por tu conferencia. Vamos a abrir la sesión para preguntas. Los que nos están viendo por Facebook Live, por favor, si nos escriben la pregunta en el chat, y Marisol o yo les transmitiremos las preguntas a los ponentes de hoy. También, si ustedes quieren si hay preguntas entre ustedes, si Rafael quiere preguntarle a Mario también, por favor no se les olvide abrir el micrófono para hacer la pregunta. Bueno, mientras se anotan en las preguntas, yo sí tengo una pregunta para Mario. ¿Quiénes financian las jornadas? Es una gestión que se hace durante al menos, yo creo que unos 6 meses antes. Buscamos financiamiento, gestión con el gobierno municipal en turno, algunos proyectos antes para recaudar dinero. Eso es lo que vamos, digamos, juntando, para también tener alguna relación también con los pobladores, ¿no? Que es aquí con los que los participantes se quedan. Entonces tenemos que buscar ahí alguna gestión para los hoteles, la comida. Entonces, más bien vamos buscando algunos
algunos procesos durante los meses para obtener recursos. Actualmente no estamos en vías, ¿no? Desde hace mucho tiempo de tener, de ser una organización. Somos es solamente un grupo reunido, ¿no? Nos falta darnos de alta en Hacienda, que eso creo que nos puede servir, pero bueno, así es como lo hemos hecho. O sea, no es un programa gubernamental. Las jornadas no son del gobierno del municipio, sino es una iniciativa privada de ustedes. Sí, claro, de nosotros. Ah, interesante. También tenía otra pregunta. Hablaste de participación de la comunidad en los proyectos, por ejemplo, de ciencia, y hablabas de que eran comunidades rurales, que es una comunidad rural. Entonces, digamos, los pobladores tienen, digamos, alguna facilidad de asesoría de científicos para hacer cierta clase de proyectos científicos, o cómo hacen, cómo es la... Bueno, a lo que me refería con una participación ciudadana de esta parte científica, en la parte científica, porque está la artística, la científica, hay gente de la población que ha tenido una formación de ciencia y que la hemos invitado o ellos se han dado cuenta y han querido participar, pero siento que la pregunta va más en el sentido de que si hay un programa, ¿no? Tal vez de ciencia en la comunidad, no existe. Más bien esta cuestión de observar y de rastrear también. Coatlán tiene 18 localidades. Entonces, de esas 18 localidades, hay gente que no necesariamente, digamos, están en las ciencias duras, ¿no? En la cuestión física o matemática, pero sí nosotros consideramos parte de ciencia que se dediquen a la cuestión de ecología, tal vez. Algunos han hecho cosas de biología. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos considerado que esas personas forman parte de este grupo de gente hacedora de ciencia, ¿no? Además de la artística. Ujú. Pero ¿hay alguna facilidad para esas personas, alguna asesoría, algún apoyo de científicos si quieren hacer algún proyecto especial, por ejemplo, ecológico? O, digamos, ¿hay alguna manera de que ellos puedan solicitar apoyo de alguien, municipio, ustedes? Sí, hasta ahora lo que plantea las jornadas es cada año, ¿no? Una concentración de 3 días de actividades culturales y de ciencia. Hay gente de otros municipios, por ejemplo, en Temisco está el Instituto de Energías Renovables, ¿no? Cuernavaca está 1 hora y media, ¿no? Están muchos centros de investigaciones donde se pueden tener ciertas asesorías. A decir verdad, a nosotros no se nos han acercado y pedido ciertas asesorías, ¿no? Hasta la fecha no se ha hecho. Hay, no sé, tal vez no del municipio, pero del municipio de al lado, que es Tetecala, hay gente que hace una especie como de visitas guiadas, ¿sí? Esta persona es bióloga, y justamente tiene interacción con ciertos académicos para hacer estos recorridos. Pero en Coatlán yo podría decir que a la fecha no se nos han acercado, ¿no? Bueno, y también la pregunta va para la parte artística, ¿no? O sea, podría irse, o sea, ¿hay alguna forma de apoyo para hacer actividades artísticas? O sea, no solamente presentarlas, sino hacerlas, digamos, desarrollarlas. Sí, justamente bueno, yo estoy trabajando desde un lugar en donde se pueden gestionar estas actividades. Así lo hemos hecho.
Actualmente hay diferentes actividades, no sé qué puedo decir, sobre música, sobre cartonería. Recientemente va a empezar un curso de, digamos, como de largo aliento de creación musical, de teatro y de museografía, donde la comunidad pueda acercarse, ¿no? En ese sentido, sí hemos trabajado para que exista un cierto apoyo, como usted lo comenta. Eh, Además de que existen otra vez las convocatorias, digamos, que surgen ya sea a nivel nacional o estatal, y nosotros damos alguna asesoría para que ellos puedan involucrarse. Muchas gracias, Mario. No sé si Gracias. hay más preguntas. Yo tendría una pregunta para Rafael. Adelante. Sí, hay opción de que no se haga la quema para cualquier tipo de cultivo, porque hace poco miré en un documental que los cultivos de caña, que los tenían que quemar para poder ¿cómo se dice? De cosecharlos. Entonces, ¿hay otras opciones? Pues mira, yo no soy experto en los cultivos de caña, ni sé bien el procedimiento, pero de lo que yo conozco, pues no sé si necesiten fuego. Creo que sí he escuchado que hay ciertos ecosistemas, por ejemplo, los pastizales, toda esta zona de pastizales de la Sierra de Chichinautzin, para que haya una adecuada dispersión de las semillas. Bueno, principalmente son los pinos que rodean a los pastizales, Sí. requieren que haya incendios Ujú. que son naturales. Entonces sí es una pregunta interesante. Yo creo que muchas veces, pues, o sea, si se busca un beneficio, en este caso económico, por ese sentido de quemar los cañaverales, pues podría tener sentido, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es en no generar, pues, incendios para todo, ¿no? Justamente, y sobre todo que dañen los bosques, porque justo hay distintos tipos de fuegos, ¿no? Hay un fuego que solo es superficial, que, como te digo, puede beneficiar a la flora nativa o de algún cultivo, me imagino, pero no estoy seguro. Pero también hay otros incendios que van sobre la tierra e incluso debajo de la tierra, y esos son los que más la dañan. Ay, Eso es lo que podría decir. ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Al Yo también contrario. tengo una pregunta para Rafael. Tú mencionaste que el suelo, que si le echabas agua contaminada al suelo, el suelo podría limpiarla. Pero, bueno, es que en alguna parte leí sobre las plantas de tratamientos, o sea, aquí en Ensenada, que no sabían qué hacer con el agua tratada. Entonces, algunas personas decían que por qué no se podía inyectar esa agua a los pozos y usarse después. Y por ahí creo que dijeron que eso no estaba permitido, que no se podía eh, mezclar esas dos clases de agua porque la contaminabas. Sí, claro, definitivamente, o sea, no son las rocas, bueno, podrían ser las rocas, pero no cualquier tipo de rocas podría limpiar el agua tratada. De hecho, por ejemplo, lo que se hace en el Valle del Mezquital a últimas fechas es darle un tratamiento al agua que se utiliza para el riego, porque como les comentaba antes, pasaba todo, ¿no? Así como llegaba, salvo las partículas grandes. Eh, pero no, de ninguna manera se busca mezclarlas, porque sí, en efecto, pequeñas cantidades puede ser de aceite, de metales pesados, incluso medicamentos que se han encontrado a distintas profundidades en el suelo de esta región, podrían contaminar grandes acuíferos. Y solo como un dato curioso, se ha visto que esta agua tratada está retirando la materia orgánica, entonces no está siendo beneficiosa para los cultivos. Ujú. Pero sí hay que tener cuidado en no mezclarlas. Y también hay que hacer estudios ambientales, ¿no? De si el suelo es capaz
limpiar ciertos contaminantes, porque no todos los suelos tienen esas propiedades. Un comentario de Valeria Varela. Dice, muy buenas ponencias ambas, muy interesante todo, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. ¿Alguna pregunta, otra pregunta? No, sería todo. Bueno, entonces les agradecemos a Rafael, Francisco y a Mario por sus interesantes ponencias. Les voy a compartir pantalla para mostrar las constancias que le vamos a hacer llegar. No sé si se está viendo la constancia. No, en mi caso no. No. Bueno, se las voy a leer porque creo que se congeló mi computadora. Dice, la constancia dice, séptimo encuentro, conocimiento, ciencia y tecnología en un mundo multicultural, ciencia, educación y cultura. Dice, el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica AC y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco presentan la siguiente constancia a Flores Saldaña, Mario Antonio, Gutiérrez Reina, Mayrani y Vargas Balmaceda, Cindy, por su participación con la potencia Jornadas de la Ciencia y Arte en Coatlán del Río, Morelos, una propuesta comunitaria de divulgación de la ciencia. 11 de agosto del 2021, firma Dr. Noboru Takeuchi por parte del Centro de Nanociencias y Nanotecnología y el Dr. Ernesto Márquez Nerey, presidente de la Somedicir AC. Entonces, estas constancias se las vamos a hacer llegar tanto a Mario como a Rafael Francisco y les agradecemos nuevamente su participación y muchas gracias y esperemos que la próxima semana nos acompañen a todos a una nueva ponencia. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Gracias, doctor, doctora. No puedo, se congeló mi... Un gusto, como siempre. Igualmente un gusto para haber estado con ustedes. Y gracias por todo tu apoyo, Mario, también. Adelante, adelante. Muchas gracias por la oportunidad también y qué bueno verlos, escucharlos, ¿no? Creo que eso es importante. Igualmente. Colapsó tu computadora, Noboru. Noboru todavía sigue grabando. Noboru. Sí, ¿todavía me escuchan? Sí, pues yo sí. Noboru no sé, parece como que está colapsado. Sí, si todos nos salimos y no sé, tal vez así se acabe la sesión. A ver. Bueno, gracias.